FM 89.1, Radio Universidad. Decíamos en la apertura, más allá del Mundial, por supuesto, hay muchas cosas sucediendo en este momento. La reunión por lo que es el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, entre otras cuestiones, ya desde temprano con algunas movilizaciones, marchas allí en el centro, en la ciudad de Buenos Aires, primero hacia Desarrollo Social y entiendo ahora también hacia el Ministerio de Trabajo para pedir, ¿no?, en estas condiciones de un salario digno, sobre todo. Estamos en línea con Gabriel Solano, legislador porteño del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que bueno, también participa de este reclamo. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Acá Mauro, María, Gastón, te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, aquí estamos. Obviamente dolidos por la derrota de Argentina, pero eso no nos deja hacer salir de la realidad, claro que sí. Sí, entiendo que ahí estuvieron un poco viendo el partido y después para salir a manifestar, ¿no? Sí, yo como fue a las 7 de la mañana, sinceramente lo vi en mi casa, ¿no? Era muy temprano. Así que en mi caso particular lo vi en mi casa, con mi familia, y después, bueno, como todos, esperamos otra cosa. Así que el día hay que continuarlo. Así que hoy estamos ahora acá a la marcha frente al Ministerio de Trabajo. Por supuesto, hay que seguir, se llama este programa y es por lo que estamos haciendo fuerza. Todavía tenemos, digamos, empató. Sí, digamos, sí, estamos tranquilos. Y todavía, tranquilo, no sé si tranquilo es la palabra adecuada, pero bueno, hay que estar tranquilos. Todavía tenemos vida. Bueno, por ahí, ¿cómo está toda la manifestación? ¿Está tranquilo? Sí, tranquilo. Muchísima gente. Y el reclamo me parece que es un reclamo, que interesa al conjunto de los trabajadores de Argentina. Porque hoy se está discutiendo un tema que es importante, que es el salario mínimo del país. Es el salario mínimo que establece el gobierno en un consejo especial que existe, se llama Consejo de Salario Mínimo, que está integrado por el gobierno mismo, por las cámaras empresariales y por las centrales sindicales. Y determina cuál es el piso salarial de alguien que trabaja legalmente contratado. En la actualidad, este salario mínimo está en el orden de los 62.000 pesos aproximadamente. Hoy se va a aumentar. Pero contrasta con lo que era canasta de pobreza que existe en Argentina. Hoy la canasta de pobreza en el país está en 139.000 pesos. Estoy hablando esto al mes de octubre, con la inflación que se conoció las últimas semanas, ¿no? Es decir, que a fin de año, con seguridad, va a terminar la canasta de pobreza en los 150.000 pesos como mínimo. Y de acuerdo a los trascendidos periodísticos, el Consejo de Salario Mínimo hoy resolvería, hoy o mañana, un aumento que llevaría el salario mínimo a 75.000. 75.000, no hay que hacer muy difícil la cuenta, es la mitad de la canasta de pobreza. Es un salario mínimo que está en la línea de la canasta de indigencia, es decir, de la gente que junta lo mínimo ya no para vivir, sino para poder alimentarse. Acá se saca una conclusión. Bajo el gobierno actual, si uno trabaja y tiene un salario de acuerdo a lo que fija el propio gobierno, en su Consejo de Salario Mínimo, ya no es ni pobre, es indigente. Entonces el reclamo que hoy se está trayendo acá es que el salario como mínimo debiera ser equivalente a esta canasta de pobreza, como mínimo. Pues cualquiera sabe, aparte, que una familia con 140.000 pesos tampoco vive dignamente, ni mucho menos, ¿no? Esta canasta de pobreza, aparte, está evaluada de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy amarreta. No incluye el alquiler. Si vos tenés que alquilar, cuando uno abre la canasta y ve los números que la integran, no tiene el costo del alquiler, lo cual es absolutamente equivocado, porque debía estar el costo del alquiler, pero no está. Entonces es una canasta que está subvaluada. Realmente tendría que ser muy superior. Por eso, si uno ve conflictos salariales que hubo las últimas semanas, por ejemplo, el conflicto de residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, ellos reclamaban que su salario no puede estar nunca por debajo de los 200.000 pesos de bolsillo, es decir, el neto, no el bruto. Y lo consiguió luchando. Y acá se plantea lo mismo, ¿no? Una lucha por un salario en Argentina que tiene que salir de estos niveles absolutamente de miseria que existen. Y Gabriel, ¿por qué pensás que llegamos a esta situación? Porque hablamos desde hace tiempo ya de la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del salario, desde el gobierno de Macri hasta ahora, que no se pudo recuperar tampoco con un gobierno peronista, ¿no? Que se sigue perdiendo, por supuesto. Esto tiene que ver con la pulseada ganada por un sector que decide cuánto deben ganar los trabajadores, porque vos decís, bueno, el gobierno y los sindicatos, el Consejo de Salario Mínimo puede decir hoy o mañana que diga
bueno, a partir de mañana el salario mínimo son 150.000 pesos. ¿Por qué no lo puede hacer? No, lo puede hacer, solo que no lo quiere hacer. Es decir, lo puede hacer porque hoy las empresas en Argentina tienen la capacidad para este salario y más. No es que no pueden hacerlo, no lo hacen por intereses. A ver, yo quiero decir una cosa que me parece muy básica, pero hay que partir de ahí. A veces lo básico es lo más importante. Quien produce la riqueza en el país son los trabajadores. Esa riqueza que se genera en el proceso productivo se distribuye básicamente de dos maneras. Una parte va al salario, es decir, que una parte vuelve al trabajador, que es la parte minoritaria de esa riqueza que se produce, y la mayor parte de esa riqueza se la lleva a las empresas, es su beneficio capitalista. Si yo aumento el salario, ¿qué es lo que se reduce? El beneficio capitalista. A veces te dicen, bueno, pues si aumento el salario va a haber más inflación. No hay motivo para ello. Porque si hay más inflación, a ver, se aumentó el salario. Lo que te dan por un lado, te lo sacan por el otro, ¿se entiende? Si yo a vos te doy el 10% de aumento y a la vez te aumento los precios un 10%, no tuve un aumento. En realidad solamente mantengo mi capacidad adquisitiva. Acá para aumentar los salarios hay que reducir los beneficios de las empresas. No hay mucha vuelta. Eso es así acá y en cualquier lugar del mundo. ¿Y no debería haber también una diferenciación dentro del mundo empresario que decís? Digo, para también pymes, empresas grandes. Bueno, pero yo estoy hablando del salario mínimo, estoy hablando del salario máximo. ¿Entiendes? No, claro. Yo estoy hablando del mínimo. Después, lógicamente, hay muchas empresas que van a pagar más y que debían pagar más. Y que de hecho esa diferenciación ya está hoy en Argentina. Es decir, no es que todo el mundo gana 60.000 pesos. Gabriel, ¿qué tal? María te saluda. Está clarísimo, eso es lo que hablamos siempre cuando hablamos de no es por todas discutir riqueza en lugar de discutir pobreza, ¿no? Yo le digo una cosa nada más que queda la idea. Si yo levanto el piso, también levanto el techo. Sí. Es decir, que esta diferenciación que va a existir, va a ser una diferenciación que hoy gana un poco más, va a ganar más también, porque estoy levantando el piso. Yo no estoy a favor de un salario igual para todos los trabajadores, no estoy diciendo eso. Hay una diferenciación que tiene que ver con muchos motivos, la calificación, muchas cuestiones que intervienen. Pero el mínimo nunca puede ser menor que la pobreza que existe. Sí, es increíble que los trabajadores y trabajadoras estén fabricando los productos que no pueden comprar, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de alimentos. Así es el capitalismo. Sí. Anda a Puerto Madero y vas a ver que los obreros de la construcción que construyen esos departamentos, ni acumulando el salario de su vida, aunque no gastasen un peso, van a poder comprarse un departamento que ellos construyen. Sí, o una casa. A veces una casa, ni siquiera un departamento. Una casa. Se tiene que decir, todo... Aquí hoy hay un proceso de empobrecimiento que viene siendo, de alguna manera, progresivo y que ha llevado a que Argentina tenga hoy, incluso si uno lo compara en América Latina, ya no te digo comparado con Estados Unidos, Francia o Alemania, comparado en América Latina, un deterioro relativo. Es decir, no solamente es un deterioro relativo a relación del trabajador de Argentina con el trabajador de Argentina del pasado, sino incluso comparativamente a otros países de la región. Hoy estamos entre los salarios más bajos del país, del mundo. Si uno lo traduce a dólares, el salario mínimo va a quedar más o menos en $210, $220. Y las empresas ricas cada vez más ricas, ¿no? Los empresarios y empresarias. Lógico. Y con datos que da el propio gobierno cuando habla del crecimiento de la Argentina. O sea, ¿qué parte está creciendo? Porque en la parte de la gente, la parte del pueblo trabajador no estaría creciendo. Y otro dato fundamental también, recién cuando Mauro preguntaba cuáles son las razones, no tenemos que olvidarnos las exigencias del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que ahora en diciembre están rogando que se cobre otro dinero que está por llegar, y esos ajustes tienen que ver también con los reclamos del fondo. Bueno, y en particular con el Consejo de Salario Mínimo, porque también el Consejo de Salario Mínimo establece cuál es el monto de los planes sociales. Claro. Y también tiene que ver con el monto de las jubilaciones. Entonces tiene aparte un impacto fiscal. Y como el Fondo Monetario lo que está buscando es que Argentina tenga una especie de equilibrio fiscal primario significa antes del pago de los intereses de la deuda, entonces también hay un interés de que el salario mínimo no aumente, porque de aumentar también tiene que aumentar el monto de las jubilaciones y de los planes sociales. ¿Se entiende? Entonces hay un interés por ese lado. Ahora, el otro día, yo escuché discursos, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, no se refiere a este tema. Habló que hacía falta más gendarmes, que no estén en la Patagonia, que estén en el conurbano, no dijo nada de Massa. Pero yo tengo la certeza de que Massa está aplicando un ajuste del mismo nivel que aplicaba Duhovne bajo el gobierno de Macri. No hay mucha diferencia. Por eso tenemos estos niveles salariales tan paupérrimos, o jubilaciones. Mira lo que pasó con la jubilación. La jubilación este año va a tener un aumento, cuando digo el año calendario, es decir, de todo el año 2022, de un 75%, contra una inflación que va a ser del 100%.
le van a sacar a los jubilados 25 puntos. 25 puntos. Y la jubilación queda establecida, hoy sacó una resolución del INDEC, en 50.000 pesos, la jubilación mínima que cobra el 70% de los jubilados. ¿Cómo puede ser que una persona gane 50.000 pesos cuando la canasta de pobreza es 140.000? Y estos 50.000 pesos son hasta marzo del año que viene, porque en un momento se declara en febrero y se cobra en marzo. Es decir, que con toda la inflación que va a haber de acá a marzo del año que viene, tenemos la de noviembre, la de diciembre, la de enero, la de febrero, mínimo, estás hablando de acumulado de 30 puntos, mínimo, cuando acumulas esos 4 meses, y va a ser 50.000 pesos. Bueno, seguramente si lo planteamos esto a alguien del gobierno va a decir, bueno, pero ahora hay un acuerdo de precios, un congelamiento, pero que va a arrancar recién en diciembre, y no es casual, me parece que arranque en diciembre, ¿no? Porque está primero ese cobro de la cuota del Fondo Monetario, ¿no? Pero ese congelamiento no se lo cree ni Magoya. A ver, digamos, ¿pensás que no va a funcionar este acuerdo con las empresas, Gabriel? Pero no es que lo pienso yo, lo piensa el gobierno mismo. Pasa cuando me preguntaron otra vez si quería hacer, dijo no, porque es como pisar una manguera, el agua después termina saliendo igual. Ahora lo hace, es para engañar incautos. Solo que a veces en Argentina hay menos incautos. Entonces te dicen lo siguiente, che, no luches por aumento de salario, porque ahora congelamos los precios. Y el único precio que se congela es el de salario. Todos los precios más que no están congelados. Es a ver, que no, yo te hago otra cuenta, no quiero darle números económicos para aburrirlos, pero si el gobierno está devaluando el tipo de cambio oficial en un 7% mensual de promedio, los precios no van a aumentar un 4%. Eso lo sabe cualquiera. Pero cuando digo cualquiera, lo sabe cualquiera, y el que primero lo sabe es el gobierno mismo. Entonces el gobierno larga esto porque dice lo siguiente, tengo que decir algo para que nosotros ahora hablemos de esto, y bueno, y alguno va a pensar que mejor creer, total, si no se desmoraliza y te pone triste para la vida. Pero no, en Argentina, si hagan una encuesta por la calle, cerca de La Matanza, ¿quién cree que esto va a funcionar? Creo que si encuentran un 10%, se pone contento. Es que tenemos experiencias previas ya, ¿no? De terminar un acuerdo, terminar el propio presidente de hablar con los empresarios y empresarias, darse vuelta y que estén remarcando los precios. O sea, esto del diálogo... Pero aparte, y el que más aumenta los precios es el gobierno. A ver, sí. El gobierno también es formador de precios. Quizás es el principal formador de precios de la economía del gobierno. ¿Por qué? ¿Cuáles son los precios que determinan otros precios? Un precio que determina otro precio, en primer lugar, es el tipo de cambio. Todo lo importado y todo lo que se exporta está muy condicionado por el tipo de cambio, ¿no? Entonces, si el gobierno aumenta el tipo de cambio arriba entre un 6 y un 7% mensual, es lo que arregló con el Fondo Monetario, los precios van a aumentar en esa misma medida. El gobierno forma los precios estableciendo el valor de la moneda. La tasa de interés. La tasa de interés es fundamental para establecer los precios. La tasa de interés en la actualidad es altísima, supera el 100% en pesos. Entonces, después, el valor de los combustibles y de energía. El gobierno viene aumentando sistemáticamente también el valor de la nafta. Los últimos meses aumentó muchísimo. Y el valor de la nafta no solamente tiene un impacto directo, sino indirecto en todos los costos de logística. Entonces, el gobierno si pone el tipo de cambio, el precio de la energía, el precio de las tarifas, el precio de el monto de la tasa de interés, eso te determina los precios. Cuando están en formadores de precios, yo digo, el primer formador de precios, por definición, es el gobierno, claro, porque tiene los instrumentos monetarios, económicos, financieros a su alcance. Y después tenemos los intermediarios, tenemos el comercio, y al bolsillo de la gente, que es la única que no tiene la posibilidad de formar un precio, es la que paga los platos rotos de todo esto, ¿no? El trabajador tiene que luchar para formar el precio de su salario. Porque nosotros venimos de muchas experiencias. Mira, cuando fue la lucha de los trabajadores neumáticos, recién acá en la marcha estaba recién hablando con Alejandro Crespo, su secretario general del SUMNA. ¿Qué le decía a las empresas? No, acá no hay plata para aumentar los salarios. Se pusieron firmes y la plata apareció. ¿Qué es que no es que no había plata? Claro. A los residentes le dijeron que no había plata. Se pusieron firmes y la plata apareció. No es que no había plata. No hay que querer saberse de que no hay guita. Hay que luchar y conquistar el aumento del salario. Ese es el mensaje que damos nosotros. Ahora, Gabriel, con todas estas realidades que la gente las ve, las padece todos los días, cuando abre la heladera, cuando mete la mano en el bolsillo, con esta realidad ahí que es inexorable, ¿no? Está ante los ojos y la realidad de todas las familias argentinas, ¿no? De toda la clase trabajadora. ¿Qué es lo que está pasando con los discursos tan corridos y las demandas tan corridas hacia la derecha, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Las derechas radicalizadas y los discursos incluso de un gobierno, como digo yo, que se autopercibe nacional y popular, empiezan a aparecer demandas más de centroderecha, ¿no? El tema de la seguridad, de la gendarmería. ¿Por qué ese corrimiento hacia la derecha de todo? Mira, es un debate, ¿cómo te puedo decir? Habrá que darlo con mucho cuidado.
Porque a la vez vos ves que los candidatos más derechistas pierden. Perdió Bolsonaro, Trump tuvo una muy mala elección en el caso de Estados Unidos, realmente. Entonces, habrá que ver. Y, por ejemplo, si uno ve el caso también de Brasil, por seguir con el ejemplo de Bolsonaro, Biden, los principales bancos, las principales empresas no querían que gane Bolsonaro, echaron por Lula. Es decir, que esta derecha, que obviamente levantó cabeza y hace los discursos que vos bien decís, que nosotros repudiamos y enfrentamos, tampoco le asegura a los grandes dueños del mundo, a los grandes empresarios capitalistas, bancos, tranquilidad. Por eso han apoyado a Lula, por eso apoyan a Biden contra Trump, la mayoría de ellos. Sí, como que ya no le sirven a nadie, ¿no? Esos discursos tan radicalizados. Bueno, lo que pasa es que después también hay una excusa. Por ejemplo, cuando Cristina no denuncia lo que yo estoy denunciando ahora con ustedes y habla de pedir gendarmes, no puede ella, ¿cómo decir?, excusarse en que los discursos. Ella también es una formadora de discursos. Uno tiene que decir lo que piensa y pelear por lo que uno piensa para también condicionar el proceso político general. Entonces ella en realidad se dice, no, bueno, yo me tengo que adaptar a la sociedad. No, vos formaste a la sociedad también con tus discursos. Vos también sos responsable de lo que estás diciendo. Nosotros tenemos que ser muy severos en esto. Tenemos que elevar un poquito, como decir, el nivel de exigencia y no comprar argumentos o excusas a las cuales escuchamos todos los días y es para justificar las propias responsabilidades que no se asumen, ¿no? Gabriel, lo último, ¿cómo sigue todo por ahí? ¿Van a esperar a que termine la reunión? ¿Cuál es la expectativa? Sí, la reunión es virtual acá. Sí. O sea que ni siquiera tienen, ¿cómo te puedo decir? La dedicación es juntarse, ¿no? Y no te voy a decir una cosa por otra, no tenemos mucha expectativa en esto, porque la CGT, nosotros consideramos una banda de vendidos. Sí, son unos traidores del movimiento obrero. Ellos van y firman que un trabajador gane 60.000 pesos. Obviamente ninguno de los dirigentes sindicales viene con 60.000 pesos, viene con chofer, imagínate. Tienen otro nivel de vida, tiene un nivel de vida de un empresario, no de un trabajador. Entonces, muy fácil van y firman la entrega a los trabajadores. Entonces, bueno, nosotros hoy hicimos esta manifestación para llamar la atención. Este reportaje posiblemente no hubiese ocurrido si no estábamos acá. Y tantos reportajes que están decir, estamos instalando en Argentina un debate sobre el tema del salario, y esto nos parece fundamental. Gracias, Gabriel. Nos volveremos a comunicar con más novedades, seguramente. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Gabriel Solano, legislador porteño del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda, hoy con esta movilización de este sector y muchos otros también de movimientos sociales que se acercaron primero a desarrollo social, continuando con las protestas acerca de los aumentos en asignaciones sociales y algunas otras cuestiones, y ahora allí en el Ministerio de Trabajo porque se está dando la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en realidad es una reunión virtual, que no están ahí presentes. Ya desde la pandemia se instaló y quedó, ¿viste? Quedó si el pasa, home, pasa. Quedó el home office. Si queda, queda. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.